Hermanos y hermanas, gusto de saludarles en este día, lunes 9 de marzo. Agradecidos con el Señor otra vez porque nos concede el privilegio de venir hasta sus hogares por medio de este canal de televisión o estos canales de YouTube y esta radio que transmite para todos ustedes las 24 horas al día, los 7 días de la semana. Si va escuchando Radio Advenimiento mientras maneja, le deseamos toda la bendición del Señor y le invitamos para que se quede como un fiel radio oyente de la 990 AM que transmite las 24 horas del día, los 7 días de la semana, la verdad presente, el mensaje de los tres ángeles y su brazo derecho, la reforma pro salud, porque debemos darle gloria a Dios aún con nuestros cuerpos. Hermanos y hermanas, donde quiera se encuentren, en el país donde estén, Dios les bendiga. Gracias por su sintonía, gracias por el like que siempre nos dan y el comentario que siempre escriben y por compartir con otros este material, porque entre más lo compartamos, más estamos haciendo la obra de predicar el Evangelio. Si alguien no lo quiere oír o alguien lo bloquea por eso, bueno, hermano, hermana, Jesús, mire todo lo que le hicieron al Señor. Usted haga la obra, comparta, mande amigos, compañeros, familiares, lo que usted recibe como palabra de Jehová aquí en este ministerio, en este canal de YouTube. Y si hay alguno entre ustedes que siente ese amor por la obra de Dios y puede aportar recursos para que ella se haga y avance sin estorbos y pueda hacerse todo lo que sea necesario con la obra, por favor, tome en cuenta este ministerio para entonces depositar aquí diezmos, ofrendas, donaciones especiales. Ahí está en la pantalla las maneras de cómo usted puede colocar esos recursos aquí que permiten que la señal esté en miles de hogares en 4 grandes ciudades de los Estados Unidos, como son Houston, Dallas, Austin, San Antonio, porque en esas ciudades y las ciudades vecinas están los canales de televisión en cada una de las ciudades predicando. Y usted hace la obra cuando aporta aquí esos diezmos para que paguemos esos canales. Y ya no digamos con las ofrendas lo que usted nos ayuda a hacer, que los enfermos se puedan atender gratuitamente en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles, que llegan mes a mes para ser atendidos con los remedios naturales de Dios. Así que tome nota, como digo, de cualquiera de las formas que están ahí en la pantalla, pero sobre todo el número de teléfono 214-881-4029 o WhatsApp más 1-214-881-4029, porque desde cualquier parte del mundo usted se puede unir a nosotros para apoyar esta obra del Señor. Usted va a Western Union en algún lugar del mundo donde usted viva, o a un banco, si tiene cuenta bancaria, de la transferencia bancaria, si tiene tarjeta de crédito débito, hace por PayPal la transferencia, o si tiene el dinero en cash, va a Western Union, a esa agencia de envío, y por ahí lo puede enviar. Llámenos al número que está ahí en la pantalla para darle más detalles. Gracias a los que apoyen la obra del Señor. Y ahora, ¿qué les parece si nos aprendemos el versículo de memoria de este día? Que Amy Dimas nos lo comparta, por favor. Adelante, Amy. Ahora el versículo para memorizar de hoy lunes 9 de marzo es 2 de Corintios 6:17 y dice: Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Se los leo una vez más. 2 de Corintios 6:17, el cual dice: Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Les reiteramos la invitación a poderse aprender este versículo el día de hoy y poder estar practicándolo durante nuestro día. Que el Señor les bendiga. Después de haber escuchado tan hermoso versículo, quiero darle los anuncios correspondientes. Número 1, el del 21 de este mes de marzo, nuestro Día Internacional de Ayuno y Oración, donde estamos convocando a todos los televidentes, radioyentes, internautas y los miembros de todas las iglesias de advenimiento a que nos unamos para ayunar y orar. Comenzaremos a las 6 de la tarde del viernes y lo terminaremos a las 6 de la tarde del sábado. Y buscaremos la presencia de Dios y clamaremos porque el Señor
perdone nuestros pecados. Buscaremos el arrepentimiento de todas nuestras faltas. Nos humillaremos delante del Señor. Buscaremos su presencia y oraremos por las necesidades que podamos estar teniendo y meditaremos también en su palabra. Así que no se pierda ese día, 21 de marzo. Ya prácticamente va quedando poco. Pero luego el 28 de marzo, para cerrar el mes y cerrar el trimestre, nuestra vigilia y cena del Señor, que ha de comenzar a partir de las 5:45 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana. Una vigilia poderosa, como yo le llamo, donde vamos a prepararnos, porque la redención está cerca. Despierta, iglesia, tu redención está cerca. Es el lema de nuestra vigilia el 28 de marzo. Conéctese en vivo los que no puedan venir y los que puedan llegar, hermanos, vengan. Vengan y gocémonos con los que se gozan delante del Señor. Pero más adelante, el segundo fin de semana de abril, a partir del jueves 9, dará inicio nuestro congreso campestre en Shepherd, Texas, en nuestro centro de estilo de vida. Allí hemos acondicionado ese lugar en los últimos años para 2 veces al año hacer estos congresos con hermanos que vienen de diferentes estados, Florida, Oklahoma y de otras partes, a unirse con nosotros, a escudriñar la Biblia, a reavivarnos espiritualmente, a convivir como una familia de la verdad presente. Así que prepárese para venir, haga planes. Repito, 9 al 12 de abril en Shepherd, Texas, nuestro congreso campestre. En esta ocasión tenemos como invitados a una doctora en naturismo, en naturopatía. Tenemos también a una licenciada en psicología, un hermano también que va a venir de Arizona, el profesor Herbert Hernández, que nos va a venir a tener un tema también, y luego los pastores que siempre nos acompañan, Héctor Torres, Rafael Pérez, Osvaldo Rosado y su servidor, que si siempre hay espacio por ahí, también entra, ¿verdad? Pero estamos invitándolos a todos a que vengan, hermanos. Será una bendición este congreso. Hagan planes, regístrense ya. Ya el promo ya está saliendo para que vayan ustedes preparándose. A propósito, les pongo ahorita el promo de la vigilia, ¿qué les parece? Y hagan planes para venir. Adelante, Amy, si nos pones esos promos, por favor. Atención, pueblo de Dios. Vivimos en horas solemnes de la historia. Las señales del fin se están cumpliendo ante nuestros ojos y el cielo nos hace un llamado urgente. Despierta, iglesia. Tu redención está cerca. Te invitamos a una vigilia especial de oración, reflexión y consagración, donde buscaremos al Señor con todo el corazón, escudriñaremos su palabra y prepararemos nuestras vidas para los eventos que están por venir. Será el 28 de marzo, a partir de las 5:45 de la tarde hasta las 2:30 de la mañana. Esta será una noche de clamor, de renovación espiritual y de despertar profético. No vengas solo, trae a tu familia. Es tiempo de velar, es tiempo de orar, es tiempo de despertar. Vigilia, despierta, iglesia. Tu redención está cerca. Te esperamos. Más información llamando al 214-881-4029. 214-881-4029. Después de haber escuchado esas invitaciones, dejo que mi esposa María Elena le salude porque ella está lista para estudiar juntos la lección. María Elena, bienvenida. Muchas gracias, estoy muy contenta de estar nuevamente con ustedes y quiero darles la bienvenida a este estudio de la Escuela Sabática. Gracias por acompañarnos en este día. La verdad, esta es una oportunidad que Dios nos está dando para que nosotros podamos, a través del estudio, crecer en la gracia de Dios. Así es que esperamos que Él sea el que esté con nosotros en este estudio. Sean todos muy bienvenidos.
Ahora les invito para que podamos pedir la bendición de Dios en este estudio. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre. En esta hora, Señor, agradecemos por esta gran oportunidad que nos da de estudiar su santa palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella usted nos enseña el tiempo en que estamos viviendo. Usted quiere, Señor, que nos preparemos porque nada fácil será, Señor, en estos últimos días. Padre Santo, desde ya estamos viendo cómo está la situación en este mundo. Por eso, Señor, venimos cada día estudiando su palabra para que usted transforme nuestras mentes y nuestros corazones y que nos ayude a prepararnos para ese día tan especial que es su pronta venida, Señor. Ayúdanos a que todos estos estudios, Señor, que hacemos, nos preparen y que podamos nosotros aprender y preparar a otros. Gracias, Señor, por amarnos. Bendíganos, que sea su Espíritu Santo quien nos instruya. En el nombre de Jesús. Amén. Cuidado y protección. Así el autor le ha puesto como título al estudio de hoy. Ayer nosotros mirábamos que Sofonías nos habla de ese día de Jehová que ha de llegar al mundo y que no es otro que el juicio final. Bueno, hermanos y hermanas, Dios ha prometido, cuando ese día de Jehová tome lugar, donde habrá caos, donde habrá destrucción por todas partes, donde las plagas caerán. Hermanos, Dios ha prometido cuidar y proteger a su pueblo. De manera que vamos a ver de qué forma es que la Biblia menciona eso. María Elena, ¿cuál es la clave para obtener la protección de Dios en la crisis que se avecina? Vamos a responder esa pregunta leyendo en el libro de Sofonías, capítulo 2. Vamos a leer el versículo del 1 al 3 y luego nos saltaremos al versículo 15. Luego después vamos a leer 2 de Corintios 7:1. Así es que Sofonías 2 del 1 al 3 dice: Congregaos y meditad, oh nación sin pudor, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusisteis por obra su juicio. Buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. El versículo 15 nos dice: Esta es la ciudad alegre que estaba confiada, la que decía en su corazón, yo y no más. ¿Cómo fue asolada, hecha de guarida de fieras? Cualquiera que pasare junto a ella se burlará y sacudirá su mano. Hoy vamos a leer 2 de Corintios 7:1 y nos dice: Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Bueno, hermanos, aquí como podemos ver, esto que hemos leído, hermanitos, es para que nosotros tengamos una reflexión profunda sobre la condición espiritual que estamos viviendo. Necesitamos reconocer los pecados que tenemos y que no los hemos dicho al Señor. Necesitamos volver a Dios. Mire, hay varias cositas aquí en estos versículos, varios puntos interesantes. En primer lugar, aquí nos dice en Sofonías, estos párrafos que hemos leído del 1 al 3, nos dice que necesitamos
congregarnos y examinarnos. Congregaos y meditad. Eso nos dicen estos versículos. Eso, hermanos, significa que necesitamos reflexionar profundamente sobre nuestra condición espiritual. Necesitamos reconocer que somos pecadores y que necesitamos pedir a Dios, suplicar al Señor que perdone nuestros pecados y volver a Él de todo corazón. También se nos invita en el versículo aquí 3 nos dice, buscad a Jehová. No es solo, hermanos, que conozcamos de Dios, no es solo que escuchemos su palabra, sino que necesitamos tener una relación viva con el Señor. ¿A través de qué? A través del estudio, así como lo estamos haciendo, pero que sea constante, no un día sí, un día no, hoy estudié y hoy toda la semana no he podido estudiar porque no he tenido tiempo. No, el Señor dice que lo busquemos cada día y que dejemos que esta palabra nos transforme nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser. Entonces es necesario, hermanos, que tengamos una relación viva diaria con nuestro Señor. Pero también nos invita a que practiquemos la justicia. No es, esto es vivir conforme a los principios que Dios quiere. Y esos principios sabemos que están en su santa ley. El Señor ha dejado la ley para que nosotros podamos tener esos principios, porque en la ley está el carácter de Dios. Entonces, al obedecer y al poner en práctica esta palabra, entonces nuestro carácter va a ser reformado, semejante al de Cristo. Pero también leímos el versículo de 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Y aquí, hermanos, nos habla de cómo prepararnos espiritualmente. Por eso nos decía aquí que, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí se nos llama a una purificación, que abandonemos todo pecado que contamina, por ejemplo, en nuestros hábitos, en nuestros pensamientos, en nuestras acciones, todo, hermanos, en todo eso nosotros debemos de purificarnos, de examinarnos. Y si hay algo en nosotros que no está agradando a Dios, entonces debemos de pedirle al Señor que nos ayude y que nos quite esa maldad, ese pecado, eso que continuamente hacemos que le fallamos al Señor. Entonces es necesaria una purificación en nuestra vida. Una santificación continua debe de tener nuestra vida. Debemos de crecer diariamente en carácter y semejanza a nuestro Señor Jesucristo. Y también debemos de tener un temor reverente hacia Dios. Debemos de vivir con profundo respeto y conciencia de que estamos delante de su presencia, que como hijos suyos que le amamos y decimos que lo obedecemos, entonces debemos tener de saber, de dar un buen testimonio como verdaderos hijos suyos y ser reverentes ante su presencia. Interesante cómo comienza este capítulo 2 de Sofonías, diciéndole al pueblo que se congregue y que medite. Esto prácticamente es lo mismo que Ageo le dice también. Lo vimos ayer en el versículo de memoria. Ayer mirábamos que el Señor les dice a través de Ageo que mediten bien en sus corazones. Pues Sofonías le dice, congréguense y mediten, oh nación sin pudor. ¡Wow! ¿Qué quiere decir eso? Oh nación sin pudor. Nación que ya no tiene vergüenza de las cosas que anda haciendo. Nación que ya no tiene vergüenza de los pecados que comete. Hermanos, este es un llamado, no solamente a reunirse, sino a hacer un examen introspectivo.
Mire, Israel tenía religión, tenía templo, hacía sacrificios, pero no experimentaban un arrepentimiento real. Por eso Dios lo llama nación sin pudor, porque hermanos, en el hebreo, esto representa una nación que ya no siente vergüenza por su pecado. Eso es serio, hermanos. Cuando una persona pierde la vergüenza espiritual, es porque su conciencia está cauterizada ya. Y entonces Dios le hace saber al pueblo, a los que todavía quieran salvarse, a que se junten para examinar su vida, para meditar. Por es que yo le mencionaba a usted nuestro día de ayuno y oración que vamos a tener el 21. El propósito de ese día de ayuno es ese, juntarnos para meditar cómo está nuestra vida, poner en consideración delante de Dios nuestros defectos de carácter, nuestros pecados acariciados que a veces tenemos, las cosas que andamos viendo muchas veces que son malas. Hermanos, ponernos a cuentas con Dios. Ese es el objetivo del ayuno. Porque tenemos que hacer eso, juntarnos, dice, congregarnos para eso. Por eso es que va a haber una programación que va a estar saliendo en vivo para todos los que de la iglesia del aire ayunen, para que puedan ver lo que tenemos que hacer y juntarse con nosotros. Hasta vamos a abrir la línea, siempre en Irving se abre la línea para que los de la iglesia del aire participen. Pero hermanos, es importante juntarnos. Y antes de que, miren lo que dice el verso 2, antes de que tenga, dice, efecto el decreto. ¿Cuál decreto, hermanos? El decreto de Apocalipsis 22:11. Aquel decreto que dice que Jesús dirá, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía, porque la gracia se acabó. Ese es un decreto. Pues antes dice que el decreto tenga efecto. Júntense, mediten, reflexionen. Hermanos y hermanas, todavía hay tiempo para arrepentirnos. Pero ese tiempo se nos está acabando, hermanos. El versículo repite 3 veces, antes que, si ustedes se fijan, el verso 2, antes que tenga efecto el decreto y el día se pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre nosotros. 3 veces, hermanos, repite, antes que. Esto lo que demuestra es la urgencia, hermanos, la urgencia profética. Dios está aquí advirtiéndonos antes de juzgar. Siempre ha sido así. Mire, acuérdese, antes del diluvio, antes de que llegara, estaba Noé predicando. Antes de Sodoma y Gomorra, que Sodoma y Gomorra fueron destruidas, ahí estaba Lot para advertirles. Antes de la destrucción de Jerusalén, hermanos, en el año 70, Cristo advirtió a la ciudad. Y antes de la crisis final, Dios nos está invitando también a nosotros con mensajes de reforma en nuestra vida, hermanos. Solo hay un camino de escape al juicio que vendrá. Y el camino es buscar a Dios. Pues así dice el verso 3. Buscad a Jehová, quienes todos los humildes de la tierra. Ahí está, hermanos. Ese es el remanente. Ese es el remanente fiel. Si ustedes se fijan, hay 3 imperativos aquí. Número 1, buscar a Jehová. Eso implica arrepentimiento y comunión real con Dios. Número 2, buscar justicia. Eso es vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Número 3, buscar mansedumbre. Eso, hermanos, es ser humilde, ser sumisos a Dios y tener un espíritu dócil, de ser guiado, de ser enseñado. Y luego viene la frase poderosa. Quizás seréis guardados, dice, en el día del enojo de Jehová. Y esto no implica, hermanos, incertidumbre en Dios, sino que solo los humildes van a ser preservados. En Ezequiel 9, ahí también se presenta
a los que gimen y claman. Y en Apocalipsis 7 se presenta a los sellados. Y en el Salmo 91 se presenta a los protegidos, que son los que habitan al abrigo del Altísimo. Hermanos y hermanas, hay un remanente. Hay un remanente fiel que es completamente a los orgullosos. Porque este remanente es humilde, hermanos. Este es un remanente que busca mansedumbre, es decir, humildad, es sumiso. En cambio, vea usted el versículo 15. Vea usted el versículo 15. ¿Cuál es el destino? ¿Y quiénes son los que están ahí? Ahí están los opuestos a los humildes. Ahí están los orgullosos. El verso 15 habla de una ciudad que está alegre y que está confiada. Sofonías está describiendo aquí, hermanos, a Nínive, símbolo de orgullo y seguridad falsa. ¿Qué decía Nínive? Yo y no más. Ese es un lenguaje de orgullo humano. Es el mismo espíritu que aparece en Babilonia. Es el mismo espíritu que aparece en la Odisea. ¿Qué dice la iglesia en la Odisea? Soy rica. No tengo necesidad de nada. Y el resultado final, hermanos, es que será vomitada. Será vomitada de la boca de Jehová. Hermanos y hermanas, y Babilonia, ¿cómo va a ser desolada? Porque igual ella se siente orgullosa. Oh, hermanos, esa seguridad muchas veces sin arrepentimiento siempre termina en ruina. Así que es necesario que no nos confiemos ni en templos, ni en doctrina, ni en estructuras de organización, ni que somos el pueblo depositario. No, hermano, no nos confiemos en eso. Si no hay arrepentimiento, hermanos, con todo y eso, nos vamos a perder. Yo te tengo que decir la verdad tal como es, mi hermano, hermana. No te puedo engañar. Ay de mí si yo te doy falsa seguridad y los sábados yo te predico como que todo está bien contigo. No, hermano, hermana. Si sientes que los sermones te señalan el pecado, te golpean, te hacen ver que estás mal, mira, humíllate. Dios te está hablando así para que te humilles, no para que te pongas más rebelde. Uy, ¿cómo conecta esto con 2 Corintios 7:1? Cuando viene Pablo y dice, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, este versículo es el equivalente a Sofonías 2:1-3 que acabamos de leer. Porque Pablo está llamando aquí a una purificación completa y presenta dos áreas. Habla de la contaminación de la carne y la contaminación del espíritu. La contaminación de la carne tiene que ver con esos pecados visibles, hermanos, como la conducta, los malos hábitos y las acciones. Mientras que la contaminación del espíritu tiene que ver con esos pecados internos, como son el orgullo, la envidia, el resentimiento, la incredulidad. Hermanos, Dios no quiere solo reforma externa, Dios quiere purificación también interna del corazón. Pablo dice que eso solo se consigue perfeccionando la santidad. Y esto no es otra cosa que ser completos en santidad, llevar a la madurez espiritual. Hermanos, la santidad no es algo instantáneo, es algo, hermanos, que va así, progresivo. El Espíritu de Profecía dice que es una obra de toda la vida. Es un proceso de purificación continua. Así que la gran lección que nos da hoy Sofonías es que antes del día del Señor hay un llamado a reunirnos, a examinarnos, a arrepentirnos y a purificarnos. Y ese mismo llamado, hermanos, es el que estaba en aquellos días de Sofonías, pero también es para nosotros hoy, porque antes del cierre de la gracia, antes del tiempo de angustia, antes de la crisis final, Dios está llamándonos también a nosotros a purificarnos espiritualmente, antes que salga el decreto.
Dios nos está llamando a examinar. Hermanos, no basta asistir a la iglesia. No basta. Dios dice, congréguense para examinar su vida. Si el sermón que oyes cada sábado no te lleva a examinar tu vida, perdóname, hermano, pero tú has llegado ahí a que te apapachen, a que te den lo que tú quieres escuchar, a que te hagan sentir bien. Todo sermón que tú escuches el sábado te debe llevar a un examen profundo de cómo está tu vida delante de Dios. Si solo sales vitaminado, motivado, pero no te lleva al arrepentimiento genuino, ahí hay un peligro en ese tipo de mensaje. Porque es un mensaje enfocado en el sentimiento, en la emoción, en que tú te sientas bien. Hermano, hermana, y está bien que ese tipo de mensaje se predique, pero debe ir acompañado de un llamado al arrepentimiento, al abandono del pecado, porque el problema del pueblo ahora es el pecado. ¿De qué sirve, hermano, hermana? Que nos prediquen bonito, que nos guste el predicador como predica, que nos guste el mensaje, pero nosotros seguimos con nuestra vida de orgullosos, con nuestra vida así contaminada por el pecado. No basta asistir a la iglesia. Hay que congregar para examinarnos. Antes de mirar los pecados de otros, miremos, hermanos, los de nosotros. El tiempo de gracia no va a durar para siempre. 3 veces dice Sofonías, antes que. Hermanos, quiero cerrar diciéndoles que todavía estamos en el antes, pero pronto vendrá el después. Así que tomemos tiempo para examinar nuestro corazón, abandonar el pecado, buscar la humildad, limpiar nuestra alma, porque solo los que se purifican en la sangre de Cristo y son fieles y lo aman y abandonan el pecado, serán guardados en el día de la ira de Dios. María Elena, el don de profecía, ¿cómo se une a esto? El libro Testimonios para la Iglesia, tomo 1, página 619, nos dice: Dios requiere de su pueblo que se limpie de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Todos los que sean indiferentes y se excusen de esta obra, esperando que el Señor haga por ellos lo que Él requiere que hagan por sí mismos, serán hallados faltos cuando los mansos de la tierra, que habrán obrado sus juicios, sean escondidos en el día de la ira del Señor. Aquí, hermanos, podemos ver 2 grupos de personas. La verdad es que Dios requiere que su pueblo se limpie de toda inmundicia y se santifique. Pero si no lo hace, imagínense ustedes dónde vamos a quedar. Hay muchas personas que están esperando que Dios haga muchas cosas por ellos cuando Dios ya hizo su parte. Nosotros debemos de hacer la nuestra. Pero hay personas que esperan que Dios obre milagros, que los transforme, que haga algo en su vida cuando ellos muchas veces no estudian, no oran, no tienen esa relación con el Señor. Entonces, eso no puede ser así. El Señor ya vino a este mundo, a esta tierra, a enseñarnos cómo nosotros debemos de comportarnos, cómo nosotros debemos de hablarles a otros de su palabra, cómo nuestro carácter debe de ser reformado, cómo prepararnos para la crisis final. El Señor ya nos ha enseñado demasiado. Es más, el Señor vino a esta tierra y vino a dar su vida por nosotros y dio su sangre, su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que responder a todo eso que el Señor ha hecho. ¿Cómo? En obediencia, estudiando, obedeciendo, viviendo una vida de acuerdo a la voluntad de Dios, en santidad, en el temor de Él y ayudando a otros para que también otros puedan ser salvos y conocer de la palabra. Sin embargo, ellos más bien están esperando que Dios obre más milagros en ellos, pero eso no va a ser así. Pero dice que cuando eso sea así, cuando ellos dice que serán hallados faltos y cuando en ese momento también los mansos de la tierra, cuando sea esa tribulación, dice que los mansos de la tierra que habrán obrado sus juicios
ellos serán escondidos en la grande ira del Señor. En otras palabras, hermanos, la protección no solo es un acto externo de Dios, sino el resultado de una relación viva y transformada con el Señor. Dios no solo promete juicio para el pecado, también promete refugio para los que se vuelvan a Él con humildad. En medio de la crisis venidera, los que buscan al Señor serán guardados, serán cuidados, dice aquí. Entonces nosotros es necesario, hermanos, que entreguemos toda nuestra vida al Señor. Y nos sigue diciendo en el libro Dones Espirituales, tomo 3, página 83. Nos dice, en el día del Señor, precisamente antes de la venida de Cristo, Dios enviará relámpagos a la tierra en su ira, los cuales se unirán con el fuego de la tierra. Las montañas arderán como un horno y derramarán terribles arroyos de lava, destruyendo huertos y campos, aldeas y ciudades. Y al derramar minerales fundidos, rocas y lodo ardiente en los ríos, estos hervirán como una olla, despedirán pesadas rocas y esparcirán sus fragmentos sobre el campo con violencia indescriptible. Ríos enteros se secarán, la tierra se convulsionará y habrá espantosas erupciones y terremotos por todas partes. Dios enviará sus plagas sobre los impíos habitantes de la tierra hasta que sean destruidos y eliminados de ella. Esto nos dice el libro Maranata, el Señor viene, en la página 292. Los santos en la tierra son resguardados en medio de estas espantosas conmociones, así como Noé fue protegido en el arca en el tiempo del diluvio. Tremendo, hermanos. Ahora que leo esto, de verdad que me pongo a pensar dónde vamos a estar ese día, si ya el Señor nos puso a descansar o si vamos a ver esto. La verdad es que no va a ser fácil. La palabra de Dios dice que ni siquiera vamos a poder estar en pie porque la tierra temblará y habrá mucho espanto ese día. Así es que, hermanos, aquí está detalladamente todo lo que viene. Todos los juicios de Dios van a venir. La pregunta es, ¿dónde estaremos nosotros? ¿Estaremos nosotros resguardados como lo estuvo Noé en el arca? La verdad, hermanos, es que la experiencia de Noé en el diluvio nos muestra que Noé obedeció a Dios, se preparó y preparó a otros. No solo se preparó él, sino que preparó a otros. Y él entró en el arca según la dirección divina, fue obediente. Dios mismo cerró la puerta. Y mientras el mundo era sacudido por el diluvio, Noé y su familia estaban seguros dentro del refugio separado por Dios, porque Dios cumple su palabra, hermanos. Si el Señor dice que todo esto que acabo de leer va a venir, va a venir. Y lamentablemente, igual que en el tiempo de Noé, habrá gente que no va a creer o personas que le aceptaron un día, personas que le entregaron su vida y se descuidaron en su vida espiritual. En ese tiempo a lo mejor no van a estar preparadas, pero hermanos, el tiempo es ahora para que nosotros escuchemos la voz de Dios, para que nosotros escuchemos lo que el Señor nos dice cada día a través de su palabra. Por eso es tan importante que estudiemos, porque hermanos, Dios promete que nosotros seremos resguardados si nosotros obedecemos. En medio de ese caos, el Señor promete estar ahí con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, así como fue protegido Noé. Pero volviendo al profeta Sofonías, María Elena, en contraste con quienes tienen solo una profesión superficial, en contraste con ellos, ¿qué caracteriza a los fieles creyentes de Dios? Bueno, vamos a leer entonces en el libro de Sofonías, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Vamos a leer Sofonías, capítulo 3, versículos del 1 al 4. Luego nos vamos al versículo 12 y luego nos vamos al versículo 13. Y nos dice,
Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová. No se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes, sus jueces lobos nocturnos que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Sus sacerdotes contaminaron el santuario, falsearon la ley. Luego el versículo 12 nos dice: y dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, el cual confiará en el nombre de Jehová. Y luego el versículo 13, el remanente de Israel no hará justicia ni dirá mentira, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, porque ellos serán apacentados y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Bueno, queridos hermanos, aquí vamos a contestar esta pregunta que dice, en contraste con quienes tienen solo una profesión superficial que caracteriza a los fieles creyentes de Dios. En estos párrafos que hemos leído, aquí vemos quienes tienen una religión superficial. Las características son rebeldía y corrupción espiritual. También vemos que no escuchan la voz de Dios, se vuelven rebeldes, no aceptan la corrección, no hay confianza en el Señor, ni mucho menos se acercan a Dios. Son líderes y maestros espirituales infieles, y esto demuestra una religión externa sin transformación del corazón. Porque cuando nuestro corazón, hermanos, no está transformado, esto es lo que pasa. Actuamos de esta manera que a Dios no le agrada. Pero las características de los verdaderos creyentes son humildad y pobreza de espíritu. El Señor dice, dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre. No dependen de su propia justicia, sino de la justicia de Dios. También hay confianza total en Dios. Confiará en el nombre de Jehová, nos dice el versículo. Su seguridad no está en el mundo, sino que está en el Señor. Es que no hay lugar más seguro, hermanos, que estar confiados, estar seguros en las manos de Dios al obedecer. También viven una vida de justicia. El remanente de Israel no hará injusticia, nos dice el versículo. Más bien sus acciones reflejan el carácter de Dios. Y hay verdad en su palabra. Ni hablará mentira, ni se hallará engaño en su boca, nos dice el versículo. En otras palabras, hay integridad y sinceridad. Pero también hay paz y seguridad en Dios. Nos dice que serán apacentados y dormirán y no habrá quien los atemorice. Dios mismo les da el reposo y la protección. Eso es cuando nosotros somos obedientes a su palabra y a sus mandatos. Interesante todo lo que se puede extraer en apenas, ¿qué? 4 versículos. Bueno, más bien serían 6 versículos. Hermanos, aquí nosotros miramos al profeta Sofonías haciendo 2 cosas. Número 1, denunciando la corrupción espiritual de Jerusalén. Número 2, anunciando la purificación de un remanente humilde. Y esto revela un principio, hermanos. Y es que Dios purifica primero a su propio pueblo antes de intervenir plenamente en la historia. Oh, hermanos, primero comienza el profeta denunciando la corrupción espiritual que hay. La rebelión de un pueblo religioso. Mire qué paradoja. Es religioso,
pero es rebelde. Ay de la ciudad rebelde y contaminada y opresora. No escuchó la voz, ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Así gritaba el profeta. Y ahí, hermanos, él describía 4 síntomas de apostasía. Número 1, rechazar la voz de Dios. Porque dice que no escucharon la voz de Dios. Y cuando habla de no escuchar la voz de Dios, se refiere a no escuchar la ley, no escuchar los profetas, no escuchar las amonestaciones divinas. Saben, hermanos, que el problema para Israel es el mismo problema de hoy. No es falta de conocimiento, no es falta de información, sino rechazo a la luz. Hermanos, cuando el pueblo de Dios deja de escuchar la voz de Dios, dada en su palabra, dada en los mensajes, allí, hermanos, el pueblo comienza a decaer espiritualmente. Luego viene lo otro. Ya la corrección no se acepta, no se recibe. Uno se vuelve incorregible. Hermanos, el pueblo el pueblo judío oía los mensajes, pero no aceptaba el reproche. No pasa lo mismo ahora, hermanos. Que a veces nosotros sí nos gusta oír los mensajes, pero cuando va acompañado del reproche no nos gusta. Hermanos, podemos tener verdad doctrinal y aún así rechazar la reprensión del Espíritu Santo, hermanos. Uno de pastor puede ver la actitud de los hermanos, la actitud del pueblo, la actitud del oyente. Uno puede ver en los comentarios que escriben el rechazo. Si no encaja en tu manera de cómo te sientas de acomodado con lo que oyes, atacas. Comienzas a señalar errores. No quieres admitir el reproche. El pueblo de Israel estaba igual, hermanos. Miren, ellos ya no quisieron recibir la corrección, dice el versículo. Pero también no confiaban en Jehová. Porque dice, no confió en Jehová. Es decir, había una crisis de fe en el pueblo. Porque cuando una persona pierde la confianza en Dios, entonces, hermanos, comienzan a confiar en los políticos, en las alianzas humanas, en el poder militar, en la sabiduría humana. El pueblo no solamente no confiaba en Dios, sino que dice, no se acercó a su Dios. Mire qué cosa, eso lo que quiere decir es que había culto externo, no, nada más, pero no había comunión verdadera. Era un formalismo, era una religión formal, ritualista, pero no había una relación viva con Dios. Y esto, hermanos, comenzaba por el liderazgo, comenzaba por los pastores, por los ancianos del pueblo. Porque ustedes se fijan, dice, sus príncipes, dice, sus jueces, sus profetas, sus sacerdotes, ese es el liderazgo, hermanos. Así es el verso 3 y 4. Ahí lo menciona. Príncipes, jueces, profetas, sacerdotes. Era una crisis que había comenzado con el liderazgo. Hermanos, eran líderes corruptos los que se encargaban de dirigir al pueblo desde el punto de vista político, pero los que se encargaban de dirigir también desde el punto de vista religioso. Era una corrupción terrible la que había. Los gobernantes que debían de proteger al pueblo lo devoraban. Eran comparados a los leones rugientes. ¿Qué hace un león? Devora. Pues así dice que estaban estos. Los gobernantes como leones devoraban al pueblo, es decir, abusaban del poder, oprimían al pueblo, eran injustos. Y los jueces eran corruptos, dice, como lobos nocturnos, es decir, eran depredadores, lobos que devoran todo antes que llegue la mañana. Así eran, hermanos, los jueces.
Y los profetas, ya no se diga, mire usted, livianos, dice, son profetas, son hombres livianos, hombres prevaricadores. Es decir, eran predicadores, hermanos, sin ningún peso espiritual. Eran superficiales, sus mensajes eran agradables solamente. No había fidelidad a la verdad. No denunciaban el pecado. Porque si tú denuncias el pecado, nadie te quiere. Si tú denuncias el pecado, ya no eres popular. Ya les he dicho que hay gente que a veces me dice, mire su iglesia, qué poca gente tiene, mire por predicar como predica. Y yo, ¿qué me preocupa eso, hermano? Me preocuparía si se hubieran ido y que yo no les hubiera predicado la verdad. Hermanos, si es un remanente el que se va a salvar. Todavía los que han quedado, yo les digo, hermano, no juguemos con las cosas de Dios. Entreguémonos de corazón al Señor. Aceptemos la reprensión. No nos levantemos y nos salgamos inmediatamente cuando el pastor ya comienza a aplicar la palabra, porque sucede eso. Oh, hermanos, qué triste. Allá van a ir a terminar a las iglesias donde les hablan bonito, donde no les incomodan y están ahí con su maquillaje, están todas pintadas, con sus uñas pintadas, están mal vestidas. Allí quieren estar engañadas. Ahí quieren estar engañados. Pero qué triste va a ser aquel día, porque rechazaron el mensaje. Pero qué tristes también esos profetas que los engañan. Porque aquí está hablando de profetas livianos. Dice, son profetas livianos, dice, hombres prevaricadores. Un profeta liviano es ese, que le predica a la gente lo que quiere oír, para que se sientan bien. Ay, a mí me gusta cómo predica él, porque hubo uno que dijo, a mí me gusta cómo él predica porque él no ofende. Mira cómo ha llegado a razonar, que la palabra te ofende. Otro dijo, es que él no tira piedras, él dice la verdad sin tirar piedras, pero son piedras que salen de la palabra de Dios. ¿Te gustan los profetas livianos, verdad? No, hermanos y hermanas, aquí el Señor está diciendo que el profeta no debe ser liviano, sus mensajes no deben ser livianos, debe denunciar el pecado, hermano, hermana. Debe hacerle saber a la iglesia dónde radica el verdadero problema. Mire cómo eran los sacerdotes, corruptos, dice. Corruptos, habían contaminado el santuario. Es decir, los que debían preservar la santidad habían profanado lo sagrado. ¿Qué quiere decir eso? Que habían manipulado el culto, que había falta de reverencia, que había distorsión de la ley, porque dice que violaron la ley. Oh, hermanos, qué radiografía la que nos hace ver el Señor en cuanto a lo que está pasando hoy, tomando en cuenta lo que estaba pasando aquí con el pueblo judío. Pero luego viene el Señor y dice en los versículos 12 y 13, lo que Él quiere. Un remanente humilde y pobre, el cual confía en el nombre de Jehová. Mire usted, un remanente humilde y pobre. ¿Qué es eso de un remanente humilde y pobre? Es un remanente humilde espiritualmente hablando, que no es orgulloso espiritualmente hablando. Es un remanente que ha aprendido a depender de Dios, a ser sumiso a Dios, a quebrantar su corazón. Hermanos, solo en la humildad es donde Dios puede obrar. La humildad es como el terreno donde Dios puede sembrar. Es un remanente pobre, dice, y no está hablando de pobreza económica. No está hablando de que no tengo dinero, que no tengo trabajo. No. Está hablando, hermanos, de una pobreza que tiene que ver con el ser contrito de espíritu, con el estar uno ausente de orgullo. Así que no está hablando aquí de pobreza económica, se está hablando de ser contrito de espíritu, es decir, tener esa contrición, ese dolor, ese
esa convicción de que soy un pecador y que necesito del Señor. Por eso dijo Jesús, bienaventurados son, dijo, los pobres, ¿en qué? En espíritu. Este remanente, hermanos, confía totalmente en Dios, porque dice, confiará en el nombre de Jehová. Es decir, el remanente se va a conocer por ser un remanente de fe. Y mire cómo es el remanente. Porque hoy todos decimos que somos del remanente. Nos han dicho que somos el pueblo remanente con solo porque nos hemos bautizado. No, hermanos, mire el remanente. Versículo 13. No hace injusticia, no dice mentira, y en sus bocas no hay lengua engañosa. Esa es una transformación de carácter. Este es un remanente, hermanos, transformado. Tres marcas, pero contundentes. Número 1, integridad moral, porque dicen no hacen injusticia. Es decir, la justicia se convierte en su forma de vida. Número 2, pureza en la verdad, porque dicen no dirán mentira. Es decir, es un pueblo transparente. Y esto conecta, hermanos, con el pueblo final de los 144,000, que dice que en sus bocas no fue hallada mentira. Es un pueblo, hermanos, que también tiene seguridad espiritual, porque dice que serán apacentados, dormirán y no habrá quien los atemorice. Esa es una imagen de paz espiritual, seguridad bajo el cuidado de Dios. Es un lenguaje de pastor y rebaño. El remanente está descrito aquí, hermanos. Quiero cerrar este comentario diciéndoles que antes del día del Señor, nosotros vemos aquí que Dios purifica a su pueblo. Le denuncia su corrupción, le denuncia su formalismo, le denuncia su liderazgo infiel, pero luego le invita a que sea del remanente humilde y purificado. Dios está buscando ese pueblo ahora, hermanos, antes del día del juicio. La advertencia que nos da el Señor aquí es que podemos tener religión y aún así estar en rebelión. Podemos tener Biblia, podemos tener doctrina, podemos tener culto y aún así no escuchar a Dios. Y eso es una tragedia. Así que, en contraste con quienes tienen solo una profesión superficial, como fue descrito en los versículos 1 al 4, nosotros vemos a los fieles creyentes, el remanente de Dios, en los versículos 12 y 13, y de esos, hermanos, de ese remanente es que usted y yo debemos ser. Pero María Elena, cómo Sofonías revela la gran esperanza y la misión en favor del pueblo fiel de Dios, este remanente en todo el mundo. Bueno, vamos a contestar esta pregunta leyendo Sofonías, capítulo 3, versículos 14 al 16, y nos dicen: Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. Gloria a Dios, hermanos. Qué lindos textos estos de esperanza. Aquí en estos versículos, el profeta Sofonías está mostrando una escena de esperanza y restauración para el pueblo fiel de Dios. Después de hablar del juicio y de la purificación del pueblo, Sofonías muestra la alegría, la esperanza, la liberación y la presencia de Dios entre los suyos. Este mensaje revela tanto la esperanza futura como la misión del pueblo de Dios en todo el mundo. En otras palabras, hermanos, si nosotros obedecemos, si nosotros cada día vivimos la vida como el Señor quiere en obediencia, esto será para nosotros. Nos llama aquí, este era un llamado más bien a un gozo universal, a todos, para que todos dieran voces de júbilo. Qué hermoso, hermanos, porque Dios quita el juicio y derrota al enemigo. Dios es poderoso, hermanos, la verdad. Dios vive en medio de su pueblo y nosotros debemos de tener reverencia y de sentir ese gozo
y de saber que no estamos solos, que Dios está con nosotros. La misión del pueblo fiel, hermanos, debe de proclamar la salvación de Dios. Debemos de animar a otros a que ellos también se integren y teman a Dios. Debemos de compartir la esperanza del reino de Dios. Es tan necesario que nosotros también hagamos esta obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, hermanos, Sofonías revela que la gran esperanza del pueblo fiel de Dios es que Dios perdona y restaura. Dios derrota a los enemigos. Dios habita en medio de su pueblo y Dios trae gozo, seguridad y salvación a su pueblo. Y esa debe de ser nuestra esperanza. Me gusta esta secuencia de términos que el profeta dice: canta, da voces de júbilo, gózate y regocíjate. 4 expresiones, hermanos, de alegría intensa. Aquí nosotros vemos que es una alegría explosiva la que surge después de un tiempo de angustia. Esto es notable porque todo el libro antes ha estado hablando del juicio, pero ahora el tono cambia. Y la razón es simple. Es que el juicio no tiene como objetivo destruir a su pueblo fiel, sino purificarlo. Y por eso es que aparece el título Hija de Sión, porque esa es una expresión que se refiere al remanente fiel del pueblo de Dios. Hermanos y hermanas, después de la purificación y el juicio, Dios tendrá un pueblo que podrá alegrarse porque ha sido liberado del pecado y de los enemigos. Y esto conecta, hermanos, con la experiencia final del pueblo de Dios descrita en Apocalipsis 19:1, donde dice que el pueblo que fue probado finalmente estallará en gozo por la liberación divina. ¿Y cuál es la razón del gozo? El versículo 15 dice que porque Dios quita el juicio y derrota a los enemigos. 3 acciones divinas aparecen aquí. Número 1, Dios quita el juicio. Dice: Jehová ha apartado tus juicios. Eso significa que la condenación ha sido removida. En sentido espiritual, hermanos, eso apunta a la justificación y a la restauración del pueblo de Dios. Recordemos que el problema principal de Israel no eran los enemigos externos, sino que era el pecado. Y cuando Dios remueve el juicio, significa que el pueblo ha sido purificado y reconciliado con él. Hermanos, Dios dice que expulsa a los enemigos, es decir, los ha echado fuera. A nivel histórico, eso así fue. Las naciones opresoras fueron juzgadas, pero a nivel escatológico, también Dios va a eliminar otra vez todos los poderes que opriman a su pueblo. Así que esto apunta, hermanos, proféticamente al momento cuando Dios destruya a los enemigos finales de su pueblo. Lo más bonito de todo es que dice que Dios habita en medio de su pueblo, porque Él es el Rey de Israel, dice, en medio de ti. Esto creo que es lo más maravilloso del versículo. Aquí está la mayor bendición, porque no solo es la liberación del enemigo, sino que Dios vuelve a morar en medio de su pueblo. Esto lo que nos recuerda es, hermanos, lo que va a pasar cuando el Edén sea restaurado, cuando el tabernáculo, la nueva Jerusalén, sean lugares donde el pueblo redimido se va a gozar. Dice Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. En otras palabras, el objetivo final del plan de redención, hermanos, es restaurar la comunión perdida con Dios. Y va a desaparecer el temor completamente, porque dice, nunca más verás el mal. No temas, no se debiliten tus manos. Esto, hermanos, describe seguridad total. Miren cómo estamos hoy. Guerra, rumores de guerra, persecución, angustia, incertidumbre.
Pero Sofonías está diciendo que viene el tiempo cuando el mal va a ser eliminado, cuando el peligro va a desaparecer, cuando el temor ya no va a existir. Oh, hermanos, Dios promete un estado donde el pueblo vivirá en perfecta seguridad bajo su reinado. Así que lo que estamos leyendo tiene un gran significado para el tiempo final. Hermanos, el Señor viene pronto y Él está diciéndonos, los juicios preliminares que están cayendo ahora solo tienen el propósito de que su pueblo se purifique. Si sientes, hermano, hermana, que estás pasando por alguna prueba, la prueba no está para destruirte, está para restaurarte. El verdadero gozo se ve que después que uno ha sido purificado, viene, hermanos. El gozo que Sofonías ha presentado aquí es un gozo intenso, no es superficial. Es el gozo de un pueblo que ha sido limpiado del pecado. Y por último, el mayor regalo, la presencia de Dios, porque dice que viviremos con Él para siempre. Así que este día el Señor está diciendo, antes del gozo viene la purificación, es decir, Dios limpia a su pueblo. Después del juicio viene la restauración, porque el remanente fiel se va a regocijar. Y la mayor victoria no será sobrevivir a la crisis, sino tener a Dios en medio de nosotros. De manera que la pregunta solemne es, ¿estamos preparándonos para ser parte del pueblo que cantará Sofonías 3:14? ¿O del que será juzgado en Sofonías 1? Ojalá, hermanos, que nos preparemos para ser del pueblo que Sofonías 3:14 ha descrito. Y para eso hay que entregarnos al Señor. Hay que dejar la rebelión. Hay que buscar esa transformación por parte del Señor para que nuestra vida sea diferente a como la hemos llevado hoy. Esta es la esperanza que el Señor nos ofrece. Esto es lo que Dios tiene para su pueblo. Y lo dice para que dejemos la vida que llevamos, para que dejemos la rebelión, para que dejemos el pecado. Cerremos con el don de profecía, María Elena. Muy bien. Testimonios para la Iglesia, tomo 6, página 459, nos dice que todo el cielo se interesa no solo en las tierras que están cerca y que necesitan nuestra ayuda, sino en las tierras que están lejos. Los seres celestiales están observando y esperando que los agentes humanos se conmuevan profundamente con las necesidades de sus compañeros de trabajo que están en perplejidad y prueba, en tristeza y en angustia. Queridos hermanos, miren, todo el cielo se interesa, todo el cielo está interesado para que nosotros como cristianos seamos instrumentos de consuelo en esta tierra, seamos portadores de esperanza, colaboradores en la obra de restauración. Para eso hemos sido llamados, hermanos. Miren que el cielo observa, dice aquí, cómo tratamos a los demás. Dios desea que tengamos un corazón sensible y compasivo a las necesidades de los demás. Los creyentes debemos de apoyar, de animar a quienes sufren. Y así vamos a reflejar el amor de Cristo y de su carácter. Recordemos que lo único que vamos a llevar al cielo es el carácter de Cristo en nosotros y la manera en que nosotros vamos a ir reflejando ese carácter, a irlo moldeando, es preocupándonos por las necesidades de los demás. Que el Señor nos ayude, hermanos, para que cuando pasen todas estas cosas difíciles que vienen, ya nuestro carácter esté reformado y podamos reflejar el carácter de Cristo. Que el Señor les bendiga. Y así, hermanos y hermanas, hemos visto este día cómo Sofonías presenta dos grupos. El grupo que será consumido por el juicio
en Sofonías 1:18, que dice que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Y el otro grupo, el que hemos leído en Sofonías 3:14, el grupo que cantará, el grupo que Dios le dice, canta, gózate, regocíjate. Oh, mis hermanos, solo dos grupos habrán. Uno será sacudido fuera y otro será purificado para permanecer. El punto solemne es este. Todos estamos en la iglesia ahora, pero no todos permanecerán después del zarandeo. El zarandeo va a hacer que unos salgan como paja que se la lleve el viento, pero otros quedarán. ¿De cuál tú quieres ser? ¿Quiénes son los que van a ser protegidos? ¿Quiénes son los que van a ser cuidados cuando los juicios estén cayendo? El juicio final. Sin duda, el remanente fiel. Hermanos, la pregunta no es si la iglesia va a enfrentar la crisis. La pregunta es si estamos permitiendo que Dios purifique nuestras vidas ahora. Si estamos permitiendo que Dios purifique nuestro carácter ahora. Porque cuando los juicios caigan, no nos va a salvar los años que tuvimos de estar en la iglesia. Ni nos va a salvar el hecho de que nos hayamos bautizado en la iglesia. Ni nos va a salvar la profesión que hayamos alcanzado. El conocimiento, hermanos, no va a salvar. Ese conocimiento así de información. La membresía no va a salvar. Solo aquellos, hermanos, que hayan tenido ese carácter de Cristo estampado en su vida, solo ellos son los que después de la prueba, después del zarandeo, después del juicio, cantará y se regocijará y disfrutará de la presencia de Dios. Así que ese es el llamado del Señor ahora. Sean del pueblo de Sofonías 3:14 al 16. Yo quiero orar para ser de ese pueblo y quiero orar por ti también para que lo seas. Así que vamos a orar en este momento. Señor, muchas gracias, porque a través de este profeta Sofonías presentas dos tipos de personas o dos tipos de pueblo. Uno infiel, uno que es rebelde, uno que solo oye pero no obedece. Y otro que es purificado en la sangre de Cristo, que es limpiado por ti y que es el que al final se goza intensamente. Señor, queremos pedirte que nos ayudes, porque queremos ser de ese segundo pueblo. Amén. Del de Sofonías 3:14 al 16. Del pueblo que es purificado en su carácter, del pueblo que es limpiado de sus inmundicias, del pueblo que es justificado por la fe, del pueblo que obedece tu palabra y finalmente se goza de una manera intensa como ha sido presentado este día. Señor, nos ponemos en tus manos, nos rendimos a ti y te rogamos, por favor, que nos ayudes para ser de tu pueblo remanente final. Amén. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.